todos y bienvenidos. En el video pasado presentamos el teorema de Stokes y también dimos una demostración un tanto particular de este teorema. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos donde aplicamos el teorema de Stokes para resolverlos. El primer ejemplo dice de la siguiente manera. Evalúa la integral sobre c de f.dr, donde f de x, y, z es igual a menos y al cuadrado por i más x por j más z al cuadrado por k, y c es la curva de intersección del plano y más z igual con 2 y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Oriente esta curva en sentido antihorario, es decir, al contrario de las agujas del reloj, cuando se ve desde arriba, es decir, de esta manera. Y nosotros aquí tenemos la flecha. Entonces, para dar solución a este ejemplo, primero vamos a visualizar, a caracterizar la curva C. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la curva C, la cual es una elipse, se muestra en la siguiente figura. Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí el plano y más z igual con 2. Bien, y nosotros tenemos aquí tenemos D y tenemos AS. Recuerden que la intersección es en el plano x más z igual con 2 y el cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Esto quiere decir que su proyección en el plano xy es un círculo unitario y esto nosotros lo podemos ver aquí. Aquí tenemos el origen y aquí tenemos a D. Aunque la integral de f.dr sobre esta curva C podría evaluarse directamente, es más fácil utilizar el teorema de Stokes que vimos en el video pasado. Primero vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular el rotacional de f. Recordemos que el rotacional lo podemos calcular por medio de un determinante, donde la primera entrada de este determinante son los vectores unitarios o coordenadas i, j y k. La segunda entrada pues va a ser el operador nabla, es decir, vamos a tener únicamente las derivadas parciales con respecto a x, y z. Y por último vamos a tener las componentes de f, por supuesto en sus direcciones i, j y k. Esto es menos y al cuadrado, x y z al cuadrado. Esto lo podemos obtener, lo podemos extraer fácilmente de la definición de f. Noten ustedes que en la primera entrada es menos y al cuadrado, después x y después z elevado al cuadrado, que corresponden por supuesto con las entradas que nosotros tenemos en el último renglón de este determinante, y al realizar este determinante nosotros obtenemos que es igual a 1 más 2y en la dirección k. Aunque hay muchas superficies con frontera, aquí me refiero a la frontera C. Vamos a poner la frontera, ¿no? La opción más conveniente es la región elíptica S en el plano y más z igual con 2, que está limitada por la curva C. Si orientamos a S hacia arriba, entonces C tiene la orientación positiva inducida. La proyección D mayúscula de S sobre el plano XY es por supuesto el disco que estábamos mencionando, cuya fórmula es x al cuadrado más y al cuadrado igual o menor que 1. Esto es la circunferencia y el contenido encerrado por esta curva, esta circunferencia. Entonces, usando la ecuación mostrada en videos anteriores, me refiero a esta ecuación donde la doble integral sobre la superficie S de f.ds es igual a la doble integral sobre cierto dominio D de menos p por la derivada parcial de g con respecto a x menos q por la derivada parcial de g con respecto a y más r de a, donde z es igual a g de x, y esto es simplemente igual a 2 menos y. Con esto nos referimos a que es igual a, al plano, al despejar nosotros z de la ecuación del plano que tenemos en la parte superior de nuestro dominio. Si nosotros aquí, por supuesto, factorizamos z,
es decir, dejamos a z sola, vamos a tener que z es igual a 2 menos y, que es precisamente lo que nosotros acabamos de definir como la función g. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La integral sobre la curva C de f.dr es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f producto punto ds, que esto es igual a la doble integral sobre cierto dominio D de 1 más 2y de a. Y esto a su vez es igual a la integral desde 0 hasta pi de la integral desde 0 a 1 de 1 más 2r por el seno de teta, por supuesto el jacobiano. Aquí estamos cambiando a coordenadas polares. Esto es, este jacobiano es r dr de teta. Bien, entonces esto es simplemente igual a la integral desde 0 hasta 2pi de r al cuadrado entre 2 más 2 veces r al cubo entre 3 por el seno de teta, donde esto corre desde 0 hasta 1, donde r corre desde 0 hasta 1. Bien, entonces esto es simplemente igual a la integral desde 0 hasta 2pi de 1 medio más 2 tercios por seno de teta de teta. ¿Sí? Entonces aquí nada más me gustaría recalcar, mencionar, a lo mejor es demasiado, pero es importante que r es r la coordenada que corre desde 0 hasta 1. Esto no me gustaría que se confundiera con que teta corriera desde 0 hasta 1 porque pues, apenas vamos a integrar con respecto a teta. Tal vez sea obvio, pero bueno, no sobra ponerlo aquí. Entonces vamos a tener la integral desde 0 hasta 2pi de 1 medio más 2 tercios de seno de teta de teta. Y realizando esta integral obtenemos que esto es 1 medio de 2pi más 0, lo cual es simplemente igual con pi. ¿Sí? Y bien, con esto concluimos este ejemplo. Pasemos ahora a otro ejemplo, donde aplicamos el teorema de Stokes. Dice el ejemplo lo siguiente. Utilice el teorema de Stokes para calcular la integral doble sobre cierta superficie S del rotacional de f producto punto ds, donde f mayúscula de x, y, z es igual a xz en la dirección y más yz en la dirección j más x por y en la dirección k, y S es la parte de la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4, que se encuentra dentro del cilindro x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1 y por encima del plano XY. Entonces nosotros tenemos en esta ilustración la esfera de radio 2, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí este cilindro de radio 1, ¿sí? Que, bueno, este cilindro delimita esta superficie, ¿no? Esa es la parte de la esfera x, que nosotros tenemos aquí, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4. ¿Sí? Dentro de este cilindro. Es un trocito de cilindro. Muy bien, para dar respuesta a este ejemplo, empezamos con lo siguiente. Para encontrar la curva frontera C, aquí me refiero a la curva frontera, se resuelven las ecuaciones x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4 y x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos de estas primeras componentes para la curva límite que x al cuadrado más y al cuadrado es igual con 1. Si nosotros pasamos este 1 restando, vamos a tener que z al cuadrado es igual a 4 menos 1, lo cual nos lleva a que z al cuadrado es igual con 3. Entonces z es igual a la raíz cuadrada de 3, ya que z es mayor que 0. Si z no fuera mayor que 0, nosotros podríamos considerar la raíz positiva y negativa de 3, es decir, perdón, de la raíz positiva y negativa de 3, esto es más menos raíz cuadrada de 3. Pero bueno, este no es el caso, ya que z es igual con 0. Por lo tanto, C, nuestra curva frontera es el círculo dado por las ecuaciones x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1, donde z es igual con la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Entonces, esta curva C, insisto,
tiene las ecuaciones x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1 y z es igual con 3, ya que si z fuera igual con 0, nosotros obtendríamos el disco que está en el plano XY y no nos interesa. Nos interesa esta curva frontera C. Bien, dicho esto, entonces la ecuación vectorial de C es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que r de t es igual a coseno de t en la dirección y más seno de t en la dirección j más la raíz cuadrada de 3 en la dirección k, donde t, por supuesto, corre desde 0 hasta 2pi, ya que estamos dando la vuelta entera a esta circunferencia. Así que si nosotros calculamos r', esto es igual a menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j. Bueno, por 0 en la dirección k, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Entonces, se tiene que f mayúscula evaluado en r de t es igual a la raíz cuadrada de 3 por coseno de t en la dirección y más la raíz cuadrada de 3 por seno de t en la dirección j más coseno de t por seno de t en la dirección k. Entonces, por el teorema de Stokes, nosotros tenemos lo siguiente, que la doble integral sobre cierta superficie, bueno, sobre la superficie S del rotacional de f.ds es igual a la integral sobre la curva C de f.dr. Esto a su vez es igual a la integral desde 0 hasta 2pi de f evaluada en r de t por r' de t de t. Ingredientes de la integral que ya hemos calculado previamente. Bien, entonces utilizando estos ingredientes, vamos a obtener que esto es igual a la integral desde 0 hasta 2pi de menos la raíz cuadrada de 3 por el coseno de t por el seno de t más 3 veces la raíz cuadrada de 3 por el seno de t por el coseno de t de t. Muy bien, entonces evaluando esta integral, vamos a obtener que esto es igual a la raíz cuadrada de 3 que multiplica la integral desde 0 hasta 2pi de 0 de t, lo cual naturalmente nos da 0. Tenga en cuenta que en este ejemplo se calculó una integral de superficie simplemente conociendo los valores de f mayúscula en la curva límite C, ¿sí? Es decir, en la curva frontera. Aquí lo quiero cambiar. La curva frontera C. Esto significa que si se tiene otra superficie orientada con la misma curva del límite C, entonces se obtiene exactamente el mismo valor para la integral de superficie. En general, si S1 y S2 son superficies orientadas con la misma curva de frontera orientada, es decir, la misma curva frontera, orientada a C, y ambas satisfacen las hipótesis del teorema de Stokes, entonces vamos a tener que la doble integral sobre cierta superficie 1 del rotacional de f.ds va a ser igual a la integral sobre la curva C de f.dr, y esto es exactamente lo mismo que la doble integral sobre la superficie S sub 2 del rotacional de f.ds. Qué interesante, ¿no? Entonces, este hecho es útil cuando es difícil integrar sobre una superficie, pero es fácil integrar sobre otra superficie. Repito, solo necesitamos otra superficie orientada con la misma curva de frontera C, es decir, que la intersección entre la superficie S1 y la superficie S2 es meramente la curva C. Pero nosotros podemos construir a S2 de una manera que nos convenga, de una manera que sea muy fácil calcular esta integral, ¿sí? Y esta es una de las virtudes de este teorema. Entonces, ahora se usa el teorema de Stokes para ilustrar el significado del vector rotacional. Suponga que C es una curva cerrada, orientada, y V representa el campo de velocidad en el movimiento de algún fluido. Considere la integral de línea, que es la integral sobre la curva C de V.dr, lo cual es igual a la integral sobre la curva C de V.tds. Y recuerde que V.t es la componente de V en la dirección del vector tangente unitario T mayúscula. Esto significa que cuando más cerca está la dirección de V a la dirección de T,
mayor es el valor de v.t. Entonces, la integral sobre la curva C de v.dr es una medida de la tendencia del fluido a moverse alrededor de C y se denomina circulación de v alrededor de C. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí que en este inciso a la izquierda, la integral sobre la curva C de v.dr es mayor que cero y esto significa que la circulación es positiva, ¿sí? Por otro lado, en este inciso B, en la figura a la derecha, vamos a tener que la integral sobre la curva C de v.dr es menor que cero y lo cual, bueno, va a indicar una circulación negativa. Ahora sea P0 un punto en el espacio con coordenadas x0, y0 y z0. Esto es un punto en el fluido y sea S sub A un disco pequeño con radio A y centro P0. A ver, entonces vamos a separar esta A de la I y veamos si me permite corregirlo de una manera apropiada. Vamos a ver. Probablemente no. A ver, vamos a ver. Tal vez sí. Si yo pongo aquí nuestro radio A y casi... A ver, eso se ve mucho mejor. Entonces, repito, vamos a tener un punto x0, y0 y z0 al cual vamos a llamar P0. Es un punto en el fluido y S sub A es un disco pequeño con radio A y centro en P0. Entonces vamos a tener que el rotacional dF por P es aproximadamente el rotacional de F por P0 para todos los puntos de P en S, porque el rotacional de F es continuo. Por lo tanto, por el teorema de Stokes, se obtiene la siguiente aproximación a la circulación alrededor del círculo de frontera C. ¿Sí? Recordemos que C es un círculo de frontera. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener que la integral sobre C sub A de v.dr es igual a la doble integral sobre S sub A del rotacional de V producto punto de S. Que esto a su vez es igual a la doble integral de S sub A del rotacional de V producto punto de S mayúscula, que a su vez es igual a la doble integral sobre S sub A del rotacional de V producto punto por el vector normal de S. Y esto es aproximadamente la doble integral de S sub A del rotacional de V por P0 más el vector normal por P0. Esto con respecto a S, y esto es igual al rotacional de V por P0 producto punto el vector normal por el P0, esto multiplicado por pi por A al cuadrado. Esta aproximación se vuelve mejor cuando A tiende a 0 y se tiene lo siguiente. A ver, entonces aquí el círculo frontera, nada más quisiera agregarle un subíndice correspondiente a. Muy bien. Entonces esta aproximación se vuelve mejor cuando A tiende a 0. Y se tiene lo siguiente, que el rotacional de V por P0 producto punto con n por P0 es igual al límite cuando A tiende a 0 de 1 entre pi por A al cuadrado de la integral sobre C sub A de v.dr. Esta ecuación da la relación entre el rotacional y la circulación. Muestra que el rotacional v.n es una medida del efecto de rotación del fluido alrededor del eje n. El ejemplo de rotar es mayor alrededor del eje paralelo al rotacional de v. Nosotros tenemos aquí el rotacional de v y las aspas que están girando. Aquí nosotros podemos ver ilustraciones típicas de aspas que se utilizan para mezclar. Imagina una pequeña rueda de paletas que se coloca en el fluido en un punto P, como en la figura que nosotros tenemos aquí. La rueda de paletas gira más rápido cuando su eje es paralelo al rotacional de V. ¿Sí? Entonces, finalmente vamos a mencionar lo siguiente. Finalmente mencionamos que el teorema de Stokes puede usarse para demostrar
el siguiente teorema que de hecho ya hemos mostrado en videos anteriores. El teorema dice así: si F es un campo vectorial definido en todo R3, es decir, en todo el espacio, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas y el rotacional de F es igual al cero vectorial, entonces F es un campo vectorial conservativo. ¿Sí? Entonces, repetimos, ¿no? Este teorema establece que si el rotacional de F es igual al cero vectorial, es decir, cero el origen, en todo R3 o el punto con coordenada 0,0,0, entonces F es conservativo. Observe los siguientes teoremas que nosotros mostramos en videos pasados. Por ejemplo, tenemos que si la integral, que si la integral sobre la curva C de f.dr es independiente de la trayectoria en D, si y solo si la integral sobre la curva C de f.dr es igual con 0 para cada trayectoria cerrada C en este dominio D. ¿Sí? Es decir, la curva inicia donde la curva termina donde inicia. Y el siguiente teorema dice lo siguiente. Suponga que F es un campo vectorial que es continuo en una región abierta conexa. Aquí me refiero a conexa. Vamos a ver si me permite corregir este error. Conexa D. ¿Sí? Entonces, aquí nada más para ver la notación de manera adecuada. Perfecto. Si nosotros tenemos que la integral sobre la curva C de f.dr es independiente de la trayectoria de la ruta, ¿sí? De la curva en D, entonces f es un campo vectorial conservativo en D. Es decir, existe una función a la cual nosotros llamamos en videos pasados función potencial f minúscula, tal que el operador nabla aplicado a nuestra función potencial f minúscula es igual al campo vectorial f mayúscula. De estos teoremas se sabe que f es conservativo si la integral sobre la curva c de f.dr es igual con 0 para cada trayectoria, para cada camino cerrado c. Dado C, suponga que podemos encontrar una superficie orientable S cuya frontera, aquí me gustaría decir la frontera, cuya frontera es C. Entonces, el teorema de Stokes nos dice lo siguiente. Vamos a tener que la integral sobre la curva C de f.dr es igual a la doble integral sobre la superficie S del rotacional de f.ds, lo cual es igual a la doble integral sobre la superficie de S de 0, cero vectorial, punto ds, lo cual es simplemente igual con 0. ¿Sí? Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, una curva que no es simple se puede dividir en varias curvas simples y las integrales alrededor de estas curvas simples son todas cero. Sumando estas integrales obtenemos que la integral sobre la curva C de f.dr es igual con 0 para cualquier curva cerrada C. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.